Hoy quiero compartirle a todos ustedes un plugin para WordPress que nos va a ayudar a mantener nuestra página completamente limpia. Este plugin es un plugin que yo le llamo todo en uno porque te limpia lo que es la base de datos, te comprime las imágenes y almacena lo que es el caché de nuestra página. Este plugin llamado WP Optimizer viene en dos versiones, la versión gratis y la versión de pago. El día de hoy vamos a trabajar con la versión gratis. Esta es su página oficial y aquí nos explica todo lo que podemos realizar con lo que es este plugin. Así que vamos a instalarlo, vamos a configurarlo y vamos a ver la diferencia que hay entre lo que es la versión premium con lo que es la versión gratis. Así que vamos de una vez directo a lo que es WordPress. Nos dirigimos al área de plugin y en el área de la biblioteca vamos en búsqueda, vamos a colocar el nombre. Y aquí está el que vamos a instalar. Tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Hace 2 días fue su última actualización y es compatible con la versión que al momento que estoy grabando este video está funcionando de WordPress. Vamos a instalarlo y después de instalarlo simplemente lo activamos. Lo activamos y aquí tenemos lo que es el plugin instalado. Aquí nos crea lo que es un botón donde tenemos diferentes secciones, como por ejemplo base de datos, imágenes, caché, el área de setting, el área de ayuda y lo que es el upgrade a la versión premium. Vamos a ir viendo cada una de ellas para ver todo lo que vamos a tener disponible. Me voy a ir directamente a lo que es el área de base de datos. Vamos a traducir un poco esta parte. Y aquí puedo optimizar lo que es todo lo relacionado a la base de datos. Aquí me muestra lo que está activo y lo que está inactivo. Vamos a seleccionar todo y simplemente vamos a ejecutar. Le damos aquí y ya ahí está haciendo el proceso de limpieza de la base de datos. Vamos a esperar a que termine. Y ahí comenzó, como pueden ver, está revisando nuestra base de datos. Y todos los archivos que se repitan, ella lo va a eliminar. Y ya aquí nos dice que la optimización fue completada. Otra de las cosas que tenemos son lo relacionado a las imágenes. Aquí me muestra todas las imágenes que yo tengo en lo que es la librería de imágenes dentro de esta instalación de WordPress y me da diferentes opciones, como una de ellas es convertir todas las imágenes a la versión WP. Recuerden que esta versión de WP es la que se está requiriendo para los navegadores en este momento, que todas las imágenes en vez de estar en JPG o en PNG se pasen a WP. Y esta herramienta nos ofrece esa versión. Vamos a habilitarla y ya aquí comienza a hacer el proceso. Ya ahí lo creó porque lo hizo rápido, porque como tengo pocas imágenes, no duró tanto. Pero si usted tiene muchas imágenes, se va a tardar un tiempecito en hacerlo. Aquí también tenemos una opción de comprensión y cada una de ellas nos explica de qué trata. Eso es en el caso de que no entendamos qué significa cada una de ellas. Tenemos una explicación de qué en realidad se trata y ahí podemos determinar si nos afecta o no a nuestro proyecto. También tenemos la opción de tamaño de las imágenes, pero esta solamente está disponible para la versión Prime. Vamos ya a lo que es el área del caché, que es la parte que yo diría que más se utiliza, porque constantemente la página va creando esos archivitos, como muchos le dicen. Bien, lo primero es la opción de habilitar lo que es el almacenamiento de caché. Aquí nos presenta
diferentes opciones, como por ejemplo la configuración de caché para lo que es dispositivo móvil, la vida útil que va a tener ese caché, si lo queremos por hora, por día o por mes. Ya va a depender de qué tipo de página usted tenga para utilizar esta opción. Yo lo voy a dejar en días, pero le voy a poner 5 días. Cada 5 días que el caché se borre. Y recuerda que cada vez que modificamos una área de la que se encuentra, vamos a darle a guardar los cambios. Esta otra opción que tenemos, la opción de precarga, la cual tenemos la opción de corregir ahora. Vamos allá. Ahí lo que hace es que revisa las URL. Bien, ya ahí terminó lo que es esa parte. Aquí también podemos hacer lo que es la programación de lo que es la precarga del caché. Lo podemos hacer por día, semana, quincena, mensual. Yo lo voy a dejar como está predeterminado y simplemente le voy a dar a guardar los cambios. Ajustes avanzados. Aquí es donde vamos a manejar lo que son las URL, la cookie, las etiquetas, la lista de agenda, de navegación, etcétera, etcétera. Todo eso lo manejamos desde aquí. Compresión de archivo y cabecera de archivo estático. Ahí me dice que está almacenada y que está habilitada la actualización. Otra de las opciones que tenemos es la de minimizar. Vamos allá. Como por ejemplo, podemos habilitarlo, esa opción. Y aquí podemos minimizar lo que son HTML, JavaScript, el CSS. También podemos restablecer los archivos minimizados. Lo podemos hacer directamente desde aquí. Tenemos el área de ajuste, la cual no podemos lo que son los ajustes general, el tracking. También tenemos configuración de registro. Tenemos importar, exportar configuración, limpiar configuración. Todo eso lo podemos realizar desde aquí. Y por último tenemos lo que es el área de ayuda, la cual tenemos lo que es las preguntas frecuentes, el soporte. Y si queremos enviar alguna reseña, también lo podemos hacer desde aquí. Y ya por último tenemos la opción de pasar a actualizar lo que es la versión premium. Y aquí nos dice cuál va a ser la diferencia de la gratis a la premium. Como por ejemplo tenemos lo que es multisoporte, que no lo tenemos en la versión gratis, solamente está en la premium. Optimización de intervaluar tabla, también no está en la gratis. Optimización o remover lo que son imágenes. Vamos a traducir un poco esta parte. Esto es para las imágenes no deseadas, programar la programación sofisticada, carga lenta, vista previa de optimización, registro de informe mejorado. Todas estas opciones no las tenemos disponibles en lo que es la versión gratis. En la versión gratis, como podemos ver, solamente tenemos las opciones limpiar la base de datos, comprimir imágenes, no al 100%, como pudieron ver. Hay algunas opciones que están deshabilitadas. Almacenamiento de caché, son solamente estas 3 que vamos a tener disponibles. Pero por el tiempo que he probado las 2 versiones, para empezar, podemos comenzar con la versión gratis. Porque tenemos la limpieza de la base de datos, la compresión de las imágenes y el almacenamiento caché, que se podría decir que lo demás no es que sea importante, pero no lo veo tan necesario en un sentido. Creo que lo más importante es esto, tener la base de datos limpia, poder comprimir las imágenes para que ocupen menos espacio sin perder calidad y lo que es el almacenamiento caché.
Así que muchachos, voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en la caja de comentarios. Si tienen alguna duda o pregunta, sea de este tema o de otro tema, déjenmelo saber por ahí, que como siempre estoy pendiente a cada uno de sus comentarios. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.